Este es el sermón correspondiente al día del Señor 13 de enero de 2019, titulado La recompensa en el reino y basado en Mateo capítulo 19, 27 al 30. Puestos todos en pie, leemos solemnemente la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 19, 27 al 30. Esto es lo que el Espíritu Santo habla a su iglesia bíblica Ríos de Gracia. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Les aseguró, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Palabra de Dios. Oramos. Amado Señor y buen Redentor, te ha placido hablar a tu pueblo, tú hablas tu palabra. Señor Dios, te suplicamos, abra nuestros oídos para que escuchemos tu santa voz, pero sobre todo, abre nuestro corazón para que seamos diligentes en ponerla por obra y darnos el Espíritu Santo, mediante el cual oímos, entendemos y ponemos por obra tu palabra. Amado Señor, te suplicamos que los santos seamos edificados por medio de la predicación de tu palabra, pero también suplicamos por los que no han oído el Evangelio y hoy lo escuchan, para que, Señor, tú abras sus oídos, penetres en sus corazones tu palabra y por medio de ella sean transformados, pasados de muerte a vida, y tú obres esa regeneración espiritual que ellos necesitan. De mi parte, mi Señor, me dedico a ti como siervo tuyo. Lléname de ti, de tu Espíritu Santo, para poder exponer fielmente las Escrituras, para que tú y solamente tú, nuestro Señor, seas glorificado, para que la iglesia sea edificada y para que aquellos que no han creído sean salvados. A tu nombre la gloria en tu iglesia por siempre. Amén y amén. Podemos sentarnos. Después de unos 3 domingos que no hemos seguido la secuencia del Evangelio de San Mateo, volvemos allí, retomamos nuestra predicación expositiva del Evangelio de Mateo y volvemos al capítulo 19, esta vez versículos 26 al 30. Pero para poder entenderlo vamos a entrar en su contexto. ¿Qué es lo que hemos visto? En primer lugar, debemos contemplar que el Evangelio de Mateo se enfoca en el tema central de la Biblia. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? El tema central de la Biblia es el reino de Dios. ¿Por qué es el tema central de la Biblia? Este es el hilo conductor que desde Génesis a Apocalipsis nos lleva el Señor. El reino de Dios. El reino de Dios antes de la creación, el reino de Dios en la creación, el reino de Dios en la caída, el reino de Dios en el mundo antiguo, el reino de Dios en Abraham, en Isaac, el reino de Dios en Moisés, el reino de Dios en el pueblo de Israel, el reino de Dios anunciado, el reino de Dios viniendo en Cristo Jesús, el reino de Dios en la iglesia, y finalmente nos habla del reino eterno y futuro. Ese es el tema de toda la Biblia. Y ese fue el tema revelado por Dios al pueblo de Israel. Y por esa razón el apóstol Mateo se enfoca en este tema, y muy especialmente porque el Evangelio de Mateo se dirige hacia los judíos, hacia el pueblo judío. Recordemos, Mateo era publicano, era recaudador de impuestos, era judío, y él quería que el pueblo judío recibiera lo que él había recibido, la gracia salvífica. Que el pueblo judío comprendiera que Jesús, el Señor, es el Mesías y Rey. Y eso es lo que nos habla el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de Mateo nos lleva a nosotros nos direcciona hacia el reino de Dios. Nos direcciona a conocer a nuestro Señor Jesucristo como el Rey soberano. Nos direcciona a creer en Cristo como Mesías, pero también como Señor, Salvador, sí, pero también como Señor de nuestras vidas.
Algunas personas se limitan a que Cristo es solamente Salvador. No, Jesucristo es Salvador para señorear. Él transforma al pecador, que es un desobediente, en un santo, que es un obediente. Entonces esta es la obra de la redención. Jesucristo no solamente el Mesías, no solamente el Salvador, sino que también es nuestro Señor. Y será Señor de señores y Rey de reyes por la eternidad. Amén. Enfocándonos en el capítulo 19, hemos visto algunos títulos como el Señor Jesús o el Rey nos enseña sobre el matrimonio en el reino. En esta ocasión miramos el reino de Dios en el matrimonio. Luego miramos el lugar de los niños en el reino de Dios. En esta ocasión miramos cómo debemos ser en el reino de Dios. Y luego estuvimos meditando acerca de la entrada en el reino. La entrada en el reino. Se presentó el caso de un joven rico al cual vino en busca de cómo entrar en el reino. El Señor Jesús le explica cómo es la entrada en el reino, pero él de manera displicente menospreció la entrada en el reino. El Señor Jesús le da la respuesta al joven rico, diciéndole que anda, ve y cumple todos los mandamientos. Yo los he cumplido, dijo. Entonces el Señor Jesús lo lleva y le dice, ahora ve y vende todo lo que tú tienes, ¿sí? Y dáselo a los pobres y sígueme. Entonces el joven se fue muy triste porque como era rico, eso era muy valioso, y realmente dejar el anclaje en este mundo es muy difícil. Seguir al Señor, esos pobretones, apóstoles que van tras de Él. Yo soy rico, me voy a perder de una buena vida de esta tierra. Y él despreció la entrada del reino. Y el Señor Jesús se entristeció. Y les dijo, miren, me entristece este asunto. Y ahora veo, o les enseñó, que es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Entonces él mostró a través de eso la dificultad. Y luego vimos que no solamente para los ricos, también para los pobres. El Señor termina esa frase diciendo, porque Pedro le pregunta, bueno, ¿y entonces quién se va a salvar? Y el Señor Jesús le responde que lo que es imposible para el hombre, ¿qué es imposible para el hombre? Es la salvación. Sea rico, sea pobre, sea alto, sea bajito, sea gordo, sea flaquito, es imposible para el hombre la salvación. Y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ante esa pregunta, ante esa respuesta, Pedrito, siempre Pedrito, ¿no? Se levanta y le dice, Señor, si para abrazar el reino es menester soltarse de toda riqueza mundanal y seguirte, ¿qué recompensa o qué vamos a obtener por hacer esto, por seguirte y dejar todas las cosas? Y este es el tema que hoy vamos a tratar en 3 puntos que nos presenta el texto. El Señor Jesús le responde acerca de las promesas, de la recompensa que va a recibir el creyente en el reino. Y esto es bien importante para nosotros. Este tema debe ser importante para nosotros. Estamos comenzando un año. La semana anterior estuvimos mirando el sermón de la carrera de la fe. Y recordemos, la carrera de la fe tiene una recompensa. Para los hombres una corona de laurel al terminar su carrera de maratón, una corona de laurel, el aplauso de las gentes, el dinero que recibe. Pero para los santos creyentes, la carrera de la fe consiste en que recibe el reino de Dios en plenitud por la eternidad. Y de una manera sobrenatural, yo no lo preparé así, el Espíritu Santo nos lo da. Volvemos al ejercicio de la predicación sistemática, secuencial de la palabra, y ahí encontramos las recompensas en el reino.
El Señor Jesús nos enseña sobre las recompensas en el reino. ¿Qué vamos a ver hoy en las recompensas en el reino? En primer lugar, vamos a analizar, vamos a meditar en la pregunta sobre la recompensa. Pedro pregunta sobre la recompensa. ¿Y qué recompensa tendremos? En segundo lugar, vamos a ver la promesa de la recompensa. El Señor Jesús le da a los discípulos una promesa. Les dice, habrá recompensa. Definitivamente sí tendrán recompensa. Entonces, en primer lugar vemos la pregunta, en segundo lugar vamos a ver la promesa, y en tercer lugar el Señor Jesús nos da la explicación de cómo es esa promesa, de lo que Él promete. Entonces, Él nos da la plenitud, nos enseña sobre la plenitud de la recompensa. Tres aspectos que vamos a hablar acerca de la recompensa. En primer lugar, la pregunta sobre la recompensa. En segundo lugar, la promesa de la recompensa. Y en tercer lugar, la plenitud de la recompensa. Y es curioso, y le pedí al Señor, dame una forma mecánica, metódica para aprendernos más fácilmente. Y me dio las 3 P's. Pregunta, promesa y plenitud. Y los niños que aprenden tan fácilmente, en la mitad de semana y aún el viernes se van a acordar, y quizás algunos se acuerden de las 3 P: pregunta, promesa y plenitud. ¿Cómo van a ser hoy los 3 temas que vamos a ver? Pregunta, promesa y plenitud. Entonces vamos a mirar en primer lugar la pregunta sobre la recompensa. Y vamos a mirar allí versículo 27. Mira, Señor Jesús, nosotros lo dejamos todo por seguirte. Le preguntó Pedro. ¿Qué vamos a ganar con eso? ¿Qué recompensa tendremos? La pregunta nos muestra 2 aspectos. En primer lugar, nos muestra la incredulidad. Nos muestra el desconocimiento de los discípulos acerca del reino de Dios. La inseguridad que Pedro expresó. Pedro lo expresó, pero les aseguro que todos tenían la misma preguntita. Bueno, tú le exiges a este hombre que deje todo y que te siga. ¿A son de qué? Entonces el Señor Jesús le dice, y tendrás tesoro en el cielo. Miren que él ya lo había dicho. Y tendrás tesoro en el cielo. ¡Wow! La respuesta ya había sido dada. La pregunta quizás era innecesaria. O pongámonos en las botas de Pedrito. Quizás Pedro, un poco enojado viendo al muchacho que se iba, o el joven que se iba, era rico, y él menosprecia la entrada en el reino. Y ellos que lo habían dejado todo, habían abrazado el reino, lo habían dejado todo para abrazar el reino. ¡Ay, qué hombre tan infame! No apreció el reino. Pero él se ufana ante el Señor y le dice, bueno, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo qué? ¿Cómo nos va a ir? ¿Cierto? Es una pregunta bien tremenda. Entonces, el apóstol Pedro pregunta algo que ya estaba dada la respuesta. La demanda del Señor Jesús para aquel joven rico fue: déjalo todo, abandona el anclaje a este mundo. Eso lo vimos la vez pasada que estuvimos observando, meditando en este texto. Deja tus riquezas te traen comodidad, déjalas y ven a vivir en la dificultad de seguir a Cristo. Deja tu familia te trae seguridad, compañerismo, déjala. Tradición, qué lindo vivir en las tradiciones. Deja la herencia. Oh, la herencia, déjala. La familia te da herencia. Entonces, el Señor Jesús le dice, déjalo todo, ve y véndelo, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el reino. Los discípulos no habían comprendido esto. Ellos estaban esperando un reino terrenal. Ellos estaban reclamando posesiones terrenales.
y valoraban en exceso lo que habían dejado y no apreciaban el tesoro en el reino. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos. No fijamos en lo que valen las cosas aquí. Oh, despegarme de esto, del otro. ¿Acaso yo me voy a despegar del dinero para sostener una iglesia? ¿Acaso yo me voy a despojar de mi tiempo, de mi descanso, de mi televisión para dedicarme a la oración? No, para estar allá reunidos, disque orando. No, es mi tiempo, es el tiempo de mi familia. ¿Para qué gastar eso? Bueno, el Señor les dice: haz tesoro en el cielo. Todo esto que tú estás abandonando, tu familia, tu dinero, tu negocio, te va a producir un gran tesoro en el cielo. Eso lo comprendimos. Por eso de ahí viene la pregunta de Pedro. Ahora, Pedro dice: ay, Señor, pero nosotros hemos sido esos que lo abandonamos todo. Oh, nosotros lo dejamos todo. Él se estaba ufanando. Nosotros dejamos todo. Mira Mateo dejó la mesa de los impuestos y te siguió. Y mira yo, mi hermano y yo dejamos las redes, nuestra familia, y nos dedicamos a seguirte a ti, Señor. ¿Qué recompensa vamos a tener? Pero la pregunta es: ¿realmente ellos se habían abandonado de todo? ¿En dónde dormía Pedro? En su casa. Y además se la prestaba de vez en cuando al Señor. ¿Habían dejado sus familias? No, ahí estaban sus familias. ¿Habían dejado sus barcas? No, ahí estaban sus barcas. De hecho, en esas barcas pasaron al otro lado del lago de Galilea. ¿Habían abandonado sus redes, su trabajo, sus costumbres? No. De hecho, ¿qué hizo Pedro cuando el Señor Jesús murió y el Señor Jesús resucitó? ¿Qué hizo él, avergonzado de su pecado? Se fue a su antiguo oficio a echar la red y no conseguía nada. Entonces, no era tan cierto que ellos habían abandonado todo. Es cierto, ellos no eran tan ricos como el joven rico, pero lo poco que tenían lo consideraban un gran tesoro. No lo habían abandonado, ciertamente. Entonces, los apóstoles que no tenían una gran fortuna, aquello poquito que tenían lo consideraban una gran fortuna. ¿Y por qué? Porque su vida, su pensamiento giraba en torno a esa fortuna, a eso que ellos tenían. De ahí la pregunta: nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué ganamos con eso? La pregunta es para ti: ¿en dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que tú consideras tu gran tesoro? ¿Realmente vale la pena aferrarte a tu miserable tesoro terrenal, por muy grande que sea, para no valorar el gran tesoro que es el Señor Jesús? No el tesoro que vas a recibir, sino el gran tesoro que es el Señor Jesús. Es que nuestro tesoro no es lo que nos espera. Nuestro tesoro ya es. ¿Qué es? ¿Quién es? El Señor Jesús. Pablo dijo en Filipenses capítulo 3 versículos 7 y 8: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. No por causa de las recompensas que iba a recibir, sino lo ha dejado por causa de Cristo. Es más, todo lo considera pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. ¿Qué era lo que visionaba el apóstol Pablo? A Cristo. A Cristo. Hoy en día muchas iglesias visionan el reino terrenal o el reino celestial. Ay, hermano, siga a Cristo, porque cuando llegue al cielo usted va a ver calles de oro y mar de cristal. No, hermano, yo no veo la primera persona que ande aquí mirando el piso.
el pavimento por el que anda. Menos en el cielo nadie va a estar pendiente del pavimento. El oro allá es el pavimento. Las piedras, el cascajo del camino es oro. Y las paredes de los muros son de cristal, piedras preciosas, las puertas. ¿Eso qué quiere decir? Que esas riquezas que nosotros consideramos grandes tesoros en esta tierra, en el cielo van a ser nada. Y entonces, ¿cuál es el tesoro del cielo? Cristo. Allí estaremos mirando a Cristo, deleitados en Cristo, gozándonos en Cristo, plenos en Cristo. ¿Por qué lo deja todo, Pablo? Porque va a recibir gran recompensa. Quizás le van a dar una puerta, la puerta de la esmeralda. No, él no mira la puerta de la esmeralda, ni un pedazo de tierra, oro allá. No, él mira a Cristo. Esa es la gran esperanza. Y lo abandona todo por Cristo. Ahora, hemos reflexionado sobre la pregunta de Pedro. Ahora vamos a reflexionar. Esta pregunta nos debe llegar a reflexionar sobre la importancia de madurar nuestra fe, esperando con seguridad las recompensas prometidas por el Señor. ¿Qué estaba pasando con Pedro y los apóstoles? Bueno, ellos llevaban ya 3 años de seguir al Señor Jesucristo. No veían por ningún lado el reino. Había un rey, pero sin reino. Ellos habían confiado en un rey, pero el rey todavía no tenía reino. Todavía no había reunido los jinetes, los caballos, las armas para derrotar a Roma y tomar el reino, e irse al castillo y gobernar desde el reino. Ellos no veían eso. Estaban algo desesperanzados. Y hacen esta pregunta porque no tenían esperanza, habían perdido sus esperanzas. ¿Por qué habían perdido sus esperanzas? Porque ellos no estaban visionando el reino. Ellos no estaban visionando el reino. Ellos estaban visionando las cosas terrenales. Ahora, ¿era válida hacer esa pregunta? ¿Es válido para ti hoy hacer esa pregunta? Tú preguntas, bueno, yo estoy siguiendo a Cristo. Yo voy a la iglesia cada 8 días. Yo voy los martes a la oración. Yo estoy haciendo mi devocional diario. Nosotros en nuestra casa sacamos el tiempo para tener nuestro altar familiar. Estamos leyendo la Biblia de una manera secuencial. Tenemos fe en el Señor. Estamos dando los diezmos y las ofrendas para el sostenimiento del avance del reino de Dios en la tierra, en la iglesia. Todo esto lo estoy haciendo. ¿Pero a son de qué? ¿Qué retribución voy a recibir? Es válido preguntar esto. Primero de los Corintios, capítulo 9, 23 al 27 dice: todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Versículo 24. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descaminar. El apóstol Pablo nuevamente nos dice que él está corriendo atrás de un objetivo. Él está corriendo atrás de una recompensa. La recompensa mundana son cosas corruptibles, pero la recompensa celestial es una recompensa que nadie te la puede quitar. Es una recompensa que no se va a dañar. Es una recompensa que va a estar ahí para siempre. No es malo. No es malo pensar en la recompensa. No es malo seguir a Cristo tras del anhelo de recibir su recompensa. El Señor Jesús nos lo enseña también en Lucas 14, 28 al 33, donde nos dice que debemos calcular, debemos considerar el costo y el propósito de seguir a Cristo. Y Pablo en Filipenses 3:14 dice: sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece. Oh, Pablo, el gran apóstol, el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, dice: corro a la meta. ¿Para qué? ¿Para qué? Para alcanzar el premio.
demás corrieron. Hoy en día muchos son cristianos porque otros son cristianos. No, él corría porque sabía que iba a llegar a la meta y iba a recibir un premio. Hermano, nosotros correr esperando un premio de ninguna manera, al contrario, ese debe ser nuestro objetivo. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante el llamamiento celestial en Cristo Jesús. No es malo correr tras de la esperanza del premio, tras de las promesas del Señor. No es malo preguntarle al Señor, Señor, ¿y cuál será nuestro premio? ¿Cuál será nuestra recompensa? Es más, yo creo que esta debe ser una pregunta clave para los creyentes del siglo XXI. ¿Qué es lo que esperas de seguir a Jesús? ¿Qué te está ofreciendo la iglesia a la que asistes por seguir a Jesús? ¿Cómo se está predicando el Evangelio para seguir a Jesús? Ay, ven a Cristo que vas a tener casa, carro y beca. Eso se ofrece. Ven por tu milagro. Corre por tu milagro. Ven a Cristo que va a hacer un milagro en ti. Este es el Evangelio que se predica hoy en día. Está el Evangelio del Señor Jesucristo enfocado en aquella gran recompensa que es el mismo, que es la vida eterna con Él. Creyente verdadero debe tener muy en claro el por qué sigue al Señor Jesús. Tú debes tener en claro por qué estás siguiendo al Señor Jesús. No lo sigas porque los demás van. No lo sigas porque alguien te puso un lacito y corres tras del lacito. No, debes mirar la recompensa. ¿Cuál es tu recompensa por abandonarte a ti mismo y tomar tu cruz para ir en pos de Cristo? Inicialmente, la gente se enfoca en la promesa de no ser castigados en el infierno, de vivir en el cielo, de disfrutar de la vida eterna. Pero ¿es esto lo más importante de la vida del cristiano? Es que la recompensa es que Dios no me va a castigar por mis pecados. Es que la recompensa es que yo voy a tener vida eterna. No, lo más importante de la recompensa es la presencia de Cristo. Que la verdadera motivación de tu corazón, que la esperanza de tu recompensa sea la presencia de Cristo en ti. No solamente por esta vida, sino en la eternidad. Y no solamente para la eternidad, sino también en esta vida. Esto nos lleva al segundo punto del sermón de esta mañana, la promesa de la recompensa. Versículo 28. Dice, les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Ante la promesa, ante la pregunta de Pedro, el Señor responde conforme a su carácter de amor, de bondad, de misericordia. El Señor conocía el corazón de Pedro y sabía la motivación por la cual él estaba haciendo la pregunta. Y bien le habría podido haber reconvenido. Le podía haber dicho, Pedro, 3 años andando conmigo y todavía no te has pillado el asunto, ¿cómo es que es? No, Pedro, esa pregunta me parece tonta. Además de eso, me acabas de escuchar que yo le digo al joven rico, vende todo, dáselo a los pobres y sígueme. Tendrá recompensa en el cielo y tendrá la vida eterna. Pero ni le pones atención al asunto. No, el Señor no le responde así a Pedro, porque Él sabe nuestra condición. Él sabe que somos de carne. El Señor responde con todo su amor, con todo su corazón, y les da una enseñanza fundamental. El Señor Jesús siempre está enseñándote. Cuando tú vienes al culto, vienes para ser enseñado por el Señor también. Y debes llevarte la enseñanza. Ese es el regalo que el Señor te da. Vete con una enseñanza, no con una falsa ilusión. Vete con una enseñanza que te afirme. En ese momento los discípulos, los apóstoles, estaban ahí a medias tintas, estaban sufriendo, no veían nada. Y el Señor les da una enseñanza. ¿Y qué hace esa enseñanza? A afirmarles.
Cuando nosotros tenemos circunstancias difíciles, ¿qué necesitamos? La enseñanza del Señor para que Él nos afirme. El Señor Jesús le da una enseñanza fundamental. Pero además de esa enseñanza lleva allí una promesa maravillosa. Una maravillosa promesa. Y también trae un grato consuelo, que no solamente para los apóstoles, es para todo creyente, es para ti. Hoy está en tu mesa. Tómala, es para ti. Un grato consuelo y una maravillosa promesa. Y esto debe ponerte a pensar. Si eso hizo el Señor con Pedro y los apóstoles, ¿qué no hará contigo? Tú puedes tener toda la confianza y debes saber que cuando tú tengas una inquietud, una pregunta, ven a Cristo. Puedes acudir a Cristo. Él te va a escuchar. Él te comprende, te entiende, ¿sabes? El Señor comprendió a Pedro. Sabía cómo estaba Pedro y qué necesitaba. Y sabía que Pedro era vocero de los apóstoles. Todo, no era solo Pedrito, todos estaban en lo mismo. Ellos necesitaban afirmación. El Señor comprendía eso. Entonces, el Señor Jesús escucha, Él te escucha tu inquietud. El Señor Jesús te entiende. El Señor Jesús te responde. Mira que el Señor Jesús le da la respuesta. Cuando hay un regaño, le da la respuesta. Y el Señor Jesús actúa. Recuerda siempre, yo creo que lo he repetido hasta el cansancio. El Señor Jesús te escucha, el Señor Jesús te entiende, te comprende, el Señor Jesús te responde y el Señor Jesús actúa. Está actuando. Ese es el Cristo que nosotros conocemos. Ese es el verbo encarnado, el verbo que escucha, el verbo que entiende, el verbo que responde y el verbo que actúa en la acción de Dios. Por eso se llama el verbo encarnado, el verbo de Dios. Ahora me llevo la pregunta. Dice el texto: les aseguro, respondió Jesús. Lo voy a decir en griego cuando estaba meditando en ello. Dice: y Jesús les habló sus palabras, la verdad les digo. Así dice el texto en griego, más o menos, haciendo la traducción. Yo no puedo hablarles en el idioma griego, pero dice: y Jesús les habló sus palabras, la verdad les digo. Es importante que observemos que la promesa del Señor es segura. Estamos hablando de la promesa, es una promesa segura. ¿Por qué? Porque está basada en la palabra de Cristo. El Señor Jesús responde por su promesa poniendo como aval su palabra. Él pone como aval su palabra. Claro, hoy en día la palabra del hombre no vale nada. Antes, si alguien daba su palabra, se empeñaba en ello hasta cumplirla. Nuestros ancestros, nuestros ancianos, sobre todo estaba su palabra. Si ellos hacían un juramento, lo cumplían, así tuvieran la pérdida que tuvieron. Bueno, es que ese es el carácter de Dios. Él pone como aval su palabra. Y Él les dice: aquí les doy esta promesa, y de cierto les digo, pongo mi palabra como aval. Se cumplirá la promesa. Ahora, la palabra de Dios es la verdad. Él es la verdad. Él no miente. Y podemos estar seguros de que Él va a cumplir una a una sus promesas. La palabra de Dios es infalible, es inerrante y es autoritativa. Por ese carácter de la palabra se cumplirá. La promesa se cumplirá. Ahora, ¿cómo sabemos que la promesa se cumplirá? Porque ya se cumplió. Porque todas las promesas que el Señor Jesús ha hecho, que Dios ha hecho en la Biblia, se han cumplido. Las promesas a Adán, a Noé, a Abraham, a Moisés, a David, a Cristo, de Cristo hacia nosotros, se han cumplido. Es un hecho de que Dios se complace en otorgar a sus hijos recompensas. Él lo cumplirá. Amén. Amén. Ahora observemos el contenido de la promesa. El Señor Jesús dice: en la renovación de todas las cosas. Lo primero que el Señor nos asegura de su promesa es que habrá
una renovación de todas las cosas. Él nos asegura que este sistema que estamos viviendo de dolor, caos, miseria, va a terminar y entonces vendrá un tiempo de renovación. Todo el universo, no solo la tierra, todo el universo será restaurado. Amén. Nuestras vidas serán restauradas, tu vida será restaurada en plenitud. El planeta será restaurado. Seremos totalmente restaurados. Apocalipsis, capítulo 21, 1 y 5. Esa es la promesa vista en la panorámica del reino, lo que va a suceder. Dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. ¿Ustedes saben qué significa la palabra mar en la Biblia? Caos. Allí la palabra mar es mare magnum. Caos, confusión, tristeza, opresión. Bueno, pues ese sistema va a dejar de existir. Y va a haber un tiempo en que esto ya no va a suceder. Versículo 5 dice: el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. ¿Quién está sentado en el trono? Cristo. Él está sentado a la diestra del Padre, en el trono celestial y eterno. Y él dice: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y me gusta cómo dice, porque está en completa coordinación, es juntico con este texto. Dice y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. La promesa se cumplirá. Amén. ¡Aleluya! Amén. Y ese debe ser el gozo del cristiano. La promesa se cumplirá. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 14 dice: pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Va a venir un día. La promesa se cumplirá, Él va a volver. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. ¿Sabes que esa es una promesa? Esa es una promesa. El Señor va a quemar todo esto, el Señor va a quemar el pecado, el Señor va a quemar a todos los pecadores, el Señor va a quemar todo oprobio, toda maldad de esta tierra. Él la va a quemar. La pregunta es: ¿y tú dónde estarás cuando Él vaya a quemar todo? En el grupo de los elegidos, rescatados, redimidos. ¿Ustedes saben por qué el Señor va a quemar todo lo que hay en esta tierra? Se lo voy a decir: ¿por qué el Señor va a quemar todo lo que va a haber en esta tierra? Lo que hay en esta tierra. Porque ya no verá su iglesia. Lo único que detiene al Señor de quemar esta tierra ahorita mismo, porque Él quisiera quemarla, por la pecaminosidad, por la extrema maldad a la que hemos llegado, lo único que detiene al Señor para terminar y arrasar con esa tierra maldita por el pecado es su iglesia. Eres tú. Mira lo que hace el pecado. ¿Dónde estarás tú? ¿En el grupo de los pecadores o en el grupo de los santos? Porque la promesa es: Él quemará todo, lo va a quemar todo, no quedará sino cenicita. Ay, papito, tu carrito por el que tanto has amado, tu empresita por la que tanto has luchado, tu vestidito por el que tanto has pagado, tus hijitos por los que tanto te han matado, tu casita que has embellecido, se va a quemar. Va a quedar cenicita. ¿Cómo vas a mirar tu tesorito? ¿No serás que tú también serás ceniza? ¿Cómo va a quedar tu tesorito? Mira tu tesorito. Abandona tu tesorito, desántrate de tu tesorito y empieza a mirar el tesoro del cielo. ¿Cuál es el tesoro del cielo? Cristo el Señor. Amén. Amén. Cristo el Señor. El Señor dice: en aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso y los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra
con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esta manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable, esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperanzado que esperaremos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. ¿Lo entendemos, hermanos? Gracias. Cuando el Hijo del Hombre, dice luego el Señor, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso. Jesús les había insistido en que iba a padecer en manos de los judíos y que iba a morir. Si Jesús es el Rey, ¿dónde está su reino?, se preguntarían los apóstoles. Como les dije, ya habían perdido sus esperanzas. Por eso es que la promesa es tan importante. Es la reafirmación de que Él vendrá, que Él será el Rey de su reino, que Él va a establecer su trono perpetuo. Esto quiere decir que Él reinará por siempre. Ya no habrá pecado ni ninguna de sus consecuencias. Y esta es la fe segura del creyente. Jesucristo viene pronto por su iglesia. El Señor prometió que vendría por primera vez y vino. La pregunta es, ¿Él prometió que vendría por segunda vez? ¿Va a venir? El Señor prometió que Él iba a venir por primera vez como Cordero y como Redentor. Y lo cumplió. Pero el Señor promete que va a venir en la segunda vez como juez y como rey. Y lo va a cumplir. La pregunta es, ¿tú eres su súbdito? La fe segura del cristiano es que Jesucristo viene por su iglesia. Su reino no es de este mundo, no es terrenal, es un reino celestial y eterno al cual nos llevará. Y posteriormente el Señor dice en su promesa, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y aquí hay una promesa específica para los 12 apóstoles. Sí, los 12 recibirían un trono alrededor de Cristo para gobernar. Pero eso no los hace a ellos superiores a nosotros. Es la promesa para ellos, una representación de una cabeza federal, por decirlo así, de la iglesia, representativa de la iglesia, el fundamento de los apóstoles. Claro, la cabeza federal nuestra es Cristo, definitivamente. Pero ellos estarán como una representación de gobierno de nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Esta promesa también nos incluye a nosotros. ¿Por qué nos incluye a nosotros? Porque esto nos da la esperanza de que nosotros vamos a tener el honor de compartir la gloria de su trono, ser participantes de su gloria, como lo dice 2 de Pedro capítulo 1. Tenemos el honor de ser participantes activos del reino de Dios. La centralidad del reino es que el rey va a habitar en medio de su pueblo. Nosotros seremos su pueblo, Él será nuestro Dios plenamente, nuestra completa autoridad. Él va a tener toda autoridad sobre su pueblo. Y su pueblo estará amorosamente sometido y ligado a esa autoridad. ¿Por qué no comenzamos desde ya? ¿Por qué no estamos sometidos desde ya a su autoridad? ¿Sabes una cosa? Cuando llegues al cielo, si es que vas, allá la autoridad va a ser plena. Allá va a ser plena, hermanos. ¿Por qué no te sometes desde ese momento a su autoridad en esta tierra? En la primera enseñanza estamos viendo la ley moral de Dios, el marco regulador de la relación del hombre con Dios. Y eso va a hacerse efectivo en su plenitud en el cielo. Pero en esta tierra se hace efectivo en su plenitud sobre el pueblo de Dios que es la iglesia, a través de Cristo Jesús. El Señor vendrá a reinar absolutamente
Y además de eso, nos va a hacer co-gobernantes. Esto quiere decir que vamos a tener el honor de gobernar con Él. Vas a decir, Héctor, estás loco, es una falsa piedad, hermano, si tú dices eso. En el principio el Señor llamó al hombre a ser co-gobernante de Él. Y lo bendijo Dios diciéndole, fructificar, multiplicar, llenar la tierra. Hizo juzgarla, enseñorea sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias del campo y sobre todo animal que se arrastre sobre la tierra. El Señor creó al hombre para co-gobernar con Él. Y eso se va a cumplir perfectamente cuando Él venga por nosotros. En tercer lugar, vamos a ver la plenitud de la recompensa. Versículo 29. Dice, y todo el que por mi causa haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Para muchas personas indoctas y para los que critican la fe del Evangelio, las promesas son limitadas. En algunos casos se limitan solamente a lo espiritual. Ay, no, hermano, nosotros esperamos el reino futuro, nosotros esperamos la vida eterna, ay, nosotros estamos, y andan esperando todo el tiempo. Y no lo viven en esta tierra. Pero otros solamente lo material, otros esperan solamente lo material. ¡Oh, poseemos el reino! ¡Somos hijos del rey! ¡Somos príncipes! ¡El dinero es mío! ¡Las empresas son mías! ¡El gobierno es falso! El reino de este mundo es transitorio. Que la hora ya no es, hermanos, no es nada del reino. Son riquezas terrenales que, como lo dije hace un momento, quedarán en ¿qué? Cenicitas. Hermanos, la promesa del Señor es plena. ¿Por qué? Porque abarca lo terrenal, pero abarca lo celestial. Abarca lo celestial, pero abarca lo terrenal. Versículo 29. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, padre o madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces. Hermanos, ninguno que abandone algo de sus apegos, de su anclaje en este mundo para seguir a Cristo y al Evangelio, pierde. Todos los que seguimos a Cristo vamos a salir gananciosos. Pero el principio es el siguiente. El Señor dice claramente que lo deje por causa de Cristo. Muchas personas dicen seguir a Cristo. Ah, no, yo soy cristiano, sí. Yo voy a una iglesia. No, ser cristiano no es ir a una iglesia. No. Ser cristiano es ser transformado a la imagen de Cristo. Es recibir la renovación de todas las cosas en nuestra vida. De manera que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. ¿Es una nueva criatura? Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. De manera que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el carácter del cristiano. No es que va, yo voy a la visita los domingos y escucho el regaño del pastor. No, eso no es ser cristiano. Olvídate de eso. Ser cristiano es seguir a Cristo. Es dejar el anclaje de este mundo para seguir a Cristo, no al pastor, no a la iglesia. Porque es que ese es el engaño en este momento. Muchas personas creen que seguir a Cristo es dejar sus propiedades o cosas o gente que tiene para llevárselas a un grupo u organización religiosa con el objetivo de recibir 100 veces más. Porque en eso toman este texto. Se recibirá 100 veces más. Cae y el Señor te devolverá el 100 por uno. Y así tienen que engañar a la gente. Y la gente codiciosa. A veces los hermanos dicen, ay, pobrecitos esos cristianos están engañados por los falsos profetas. No, ellos no están engañados por los falsos profetas. Ellos están engañados por su propia codicia. Porque ellos quieren venir a Cristo para recibir las recompensas terrenales. Yo te doy y tú me devuelves 100 veces, ¿vale? Esto no es un asunto de negocio. Muchos están siendo engañados con falsas promesas de recibir fortunas y siembran para una institución o ministerio.
Pero estas personas no están renunciando a lo suyo para seguir a Cristo, sino por ganancias codiciosas. El Señor asegura de que quien deje cosas por su causa recibirá 100 veces más. ¿Pero qué significa esto? La comprensión de este texto la encontramos en el pasaje paralelo de Marcos capítulo 10. Dice, recibirá 100 veces más ahora, en este tiempo, aunque con persecuciones. Esto no tiene nada que ver con un intercambio mercantil entre tú me das y yo te devuelvo, centuplicado como algunos tergiversan el texto. Esto tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo los cristianos. Es un tiempo de tribulación, de persecución, de sufrimiento, tiempo en que por seguir a Cristo la familia te abandona. Eres expropiado por causa de tu fe, como ha sucedido a los mártires de toda la historia. Hoy en día están matando cristianos por causa de su fe. Ay, sí, hermanos, en la ventana 1040, esos países de reacción terrible. No, en Colombia. ¿Sabían ustedes que en la famosa zona de distensión, esa zona que hubo hace años, en que gobernó las FARC durante casi 4 años del gobierno Pastrana, los cristianos eran terriblemente perseguidos? Sus hijos les eran quitados para formar parte de la milicia, sus casas eran quemadas y los yernos eran tomados para sostener a la guerrilla. Las niñas eran violadas, las esposas eran violadas y los pastores eran asesinados. ¿Sabían ustedes eso? Bueno, pues eso vivimos. Antes con la guerrilla, ahora con los otros grupos que se llaman, ¿cómo es? ¿Cómo se llaman? Se vive. Claro, nosotros vivimos aquí en Medellín, pero no saben ustedes cuántas iglesias han sido sacadas de sus sectores porque no le pagan al combo. Eso es cierto. Han tenido que irse. Eso no es nuevo. Los mártires han tenido que entregar todo. Eso ha pasado. Ahora, para estos es, me perdí. Esto nada tiene que ver con un intercambio mercantil de tú me das y yo te lo devuelvo centuplicado como algunos tergiversan este texto. Esto tiene que ver con el tiempo que vivimos los cristianos, tiempo de tribulación, de persecución, de sufrimiento, tiempo en que por seguir a Cristo la familia lo abandona o es expulsado o es expropiado por causa de su fe, como ha sucedido en los mártires históricamente. Para estos es la promesa, porque si su familia la abandona, la familia de Cristo, que es universal, le acoge. La familia de Cristo, que es mucho más grande, le abraza. Si pierde su techo, tendrá suficientes techos o casas donde será acogido. Pero lo importante de la recompensa lo encontramos en esta frase: y heredará la vida eterna. La más grande recompensa del cristiano es que recibe una herencia que nadie le puede quitar. Una herencia que vale más que todos los tesoros terrenales. Esta es la vida eterna. ¿Qué es lo más importante de la vida eterna? ¿Qué es lo más importante de la vida eterna? Estar en la presencia de Cristo. Cristo el Señor. Apocalipsis 21, 2 al 4. Nuevamente vamos a Apocalipsis. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. La verdadera recompensa del cristiano es ser participantes de la gloria divina. Amén. Es habitar en ese pueblo en donde Dios habita y muestra su gloria. Amén. Ahora, el Señor cierra su promesa con una advertencia. Versículo 3. Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros.
A lo mejor me estaba llamando ahora sí la atención a Pedro, que posiblemente se estaba ufanando de haberlo dejado todo por seguir a Cristo. O a lo mejor el Señor también estaba previniendo a Judas por su codicia y les advierte algo así. Voy a entrar en una paráfrasis. Tengan mucho cuidado, queridos apóstoles. No sean como los hombres del mundo que buscan posiciones de privilegio. De hecho, él lo menciona en otros textos. Tengan cuidado con la motivación de su corazón, porque en el reino los galardones, las promesas no se reciben por ser más importantes o por el valor del tesoro que hayas abandonado o que hayas invertido en la obra, sino por la humildad. Aquellos que se ufanan de ser grandes ocuparán puestos secundarios, pero quienes son siervos serán puestos en lugar de privilegio. No lleguen a pensar que por haberlo dejado todo o por haber dado a la iglesia van a ser superiores a otros y merecen un lugar de privilegio. El mayor privilegio en el reino es servir, porque esa es la identidad con nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El que es siervo, el que sirve. ¿Y quién es el mayor siervo? Jesucristo. Él es el mayor en los cielos porque Él sirve, Él sirvió, y ese es el ejemplo que nos dejó a nosotros. El mayor en el reino de los cielos no es el que más da en la iglesia. Ay, Señor, yo lo abandoné todo para seguir el santo ministerio y mira con qué me pagas hoy en día. Yo he oído a muchos decir así: ay, Señor, pero yo te di los diezmos, me quité los diezmos y te los di, y ahora ¿qué me das? ¿Con qué me pagas? Eso no es así, hermanos. El mayor en el reino de los cielos es siervo. Que no nos ufanemos por los que nos hemos entregado al Señor Jesús. Al contrario, con más humildad, trabajemos en la obra del Señor, porque esperamos su recompensa. ¿Y cuál es su recompensa? El reino de los cielos. ¿Cuál es nuestra recompensa? Cristo el Señor en persona. ¿No te llama la atención estar a los pies de Cristo en el cielo? ¿No te llama la atención estar a su lado, escuchando su santa voz y disfrutando de su presencia? ¿No te llama la atención? ¿No se produce en tu corazón un profundo deseo de estar abrazado por Él y recibir todas sus bendiciones en el cielo? Anhela. Esa es la recompensa que te da si crees en Cristo, si le has seguido, si te desarraigas de este mundo perdido. Pero el desarraigo no es decir: oh, yo voy a la visita el domingo. No, hermanos. El Señor dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame los domingos de 10 a 12. No, todos los días de tu vida. ¿A qué conclusión hemos de llegar con la meditación de esta palabra? Este ha sido un mensaje consolador y una maravillosa promesa para los santos creyentes, para ti. Ninguno que haya abandonado sus anclajes a la vida material para abrazar el Evangelio y la fe en Cristo terminará defraudado. Tenemos maravillosas, ciertísimas y grandísimas promesas de nuestro Redentor que sin duda alguna se cumplirán porque están avaladas con su palabra. Él puso su palabra como sello, Él nos dio su Espíritu Santo como sello y se cumplirán. Amén. ¿A qué aplicaciones hemos de llegar? En primer lugar, debo hacer un llamado a quienes no habían escuchado el Evangelio. El texto es muy claro hoy al decirte que las promesas son para quienes han abandonado todo por causa de su nombre y de su Evangelio. Pero la promesa para los que se aferran al mundo y a su pecado es la muerte eterna, el fuego eterno en el infierno. Hoy el Señor te abre los ojos. Hoy el Señor te abre la puerta estrecha. Hoy el Señor te conduce por el camino angosto. Hoy está la oportunidad de que corras a Cristo para tu salvación y vida eterna. Hoy está la oportunidad de tu arrepentimiento. Ven,
Deja toda tu miseria del mundo, aquella que consideras un gran tesoro, y cree en Jesucristo. Entonces recibirás el verdadero tesoro, estar con Cristo para siempre. Y esto fue lo que no consideró aquel joven que despreció el reino de los cielos, que despreció el gran tesoro. Pero también es un llamado para ti